Ya estamos de regreso y esta mañana me da mucho gusto saludar a la maestra Araceli Almanza Lamas. Ella es neuroeducadora, presidenta y fundadora de Fundación Carlos Eduardo Almanza. Y vamos a platicar, como le decía antes del corte, del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Maestra, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana para hablar de este tema que además pues acaba de ser el Día Internacional del Trastorno de Déficit de Atención, para pues levantar conciencia sobre esta condición, tanto la gente que vivimos con esta condición y la gente que convive con nosotros. Así que muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, sí, gracias por el espacio y pues a tus órdenes. El 13 de julio es el Día Internacional de Sensibilización y Difusión del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Pues vamos a empezar, Estamos en... perdón, Sí, perdón. definiendo justamente qué es el déficit de atención. Mira, de acuerdo al DSM-5, es un trastorno del neurodesarrollo, en su mayoría es genético, el 80%, y el 20% es ambiental. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más carga genética, pero sí influye muchísimo el contexto en los síntomas. Claro, justamente eso iba a decir. ¿Qué es lo que causa el trastorno de déficit de atención? Porque ahorita estamos viviendo un momento en donde cada vez parece que más gente está siendo diagnosticada, porque también se está estudiando mucho más cómo se da el TDA, qué condiciones ocurren y justamente las causas. Entonces, hay una parte del trastorno que es hereditaria, genética. Totalmente genética, siempre ha existido, nada más que ha tenido otros nombres como niños índigo, atención dispersa. Entonces, hasta 1990 aproximadamente es cuando le diagnostican o lo colocan como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad dentro del DMS-5 y se empieza a detectar a partir de los 4 años de edad, cuando ya hay contacto con el medio educativo, que son los maestros los que nos ayudan a detectar ciertos síntomas de alerta en los infantes. Ahora, esto por lo general se diagnostica cuando son niños, porque hay de repente como pues hay momentos muy claros donde se ve que un niño está teniendo pues este trastorno de desarrollo. Pero también, como decía, hay muchos, sobre todo mujeres adultas que están siendo diagnosticadas ahora. ¿Qué síntomas podemos observar que nos pudieran decir en un niño o en un adulto que está a lo mejor viviendo con esta condición? Bueno, hay muchos factores que influyen y que dan sintomatología de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Los primeros síntomas es que hay hiperactividad, inatención, muchísima actividad, interrumpen conversaciones, muchas veces tornan a ser muy agresivos, etcétera. Pero, y los adultos nos damos cuenta a partir de que diagnosticamos un hijo con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En las mujeres es más difícil detectarlo que en los hombres por el tipo de cultura que llevamos. Generalmente hay más inatención en las mujeres que hiperactividad, pero no es un determinante. También habemos muchas mujeres hiperactivas. Sí. Generalmente siempre va a haber un papá de cada 3 niños que seguramente tenemos trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero también influyen factores tanto heredofamiliares como ambientales que podrían dar sintomatología de hiperactividad sin serlo. El DMS-5 acaba de abrir o abrió la edad hasta los 14 años, lo cual genera que haya más personas diagnosticadas con este trastorno. Claro, y ahora, bueno, la gente que vive con este trastorno pues se enfrenta a muchos retos todos los días porque vivimos en una sociedad muy estructurada que de repente para alguien con una neurodivergencia pues puede ser difícil, ¿no? Vivir el día a día. ¿Cómo podríamos, como adultos que vivimos con eso o como padres de familia que tenemos niños con este trastorno, qué podríamos hacer para facilitar la integración de la gente con TDA? Bueno, pues lo más fácil es comenzar en casa, tener rutinas y hábitos saludables, y esto no nada más es para las personas neurodivergentes, es para todas las personas. El cerebro necesita descansar, entonces hay que dormir cerca de las 9, 10 de la noche. También el efecto de que ahorita los chamacos los tenemos dentro de los móviles, también esto permite que no haya una correcto crecimiento o maduración de la red neuronal, entonces se va mermando también la falta de ejercicio físico, el consumo de mucho alimento chatarra o con azúcares también puede dar sintomatología de TDAH sin serlo.
En los adultos es muy importante que nos estemos checando un antecedente tiroideo o hormonal, porque también tiende a dar sintomatología de TDAH sin serlo. Entonces es muy complejo realizar un diagnóstico, es parte de un trabajo en equipo donde interviene un neurólogo o un psiquiatra, interviene un psicólogo, el área educativa, pero el más importante de los especialistas que debe estar integrado son los padres de familia, es la familia completa, porque a partir de que cambian la rutina, merman los azúcares, el área de descanso tiene mucho que ver con esta hiperactividad. Claro, completamente. Y además, justamente ahorita mencionaste pues las estrategias, ¿no?, que podríamos usar, pero también, a pesar de que este trastorno no tiene una cura como tal, sí hay un tratamiento que podríamos seguir. ¿En qué casos se recomienda un tratamiento psiquiátrico, médico más bien? En el momento que el neurólogo o el psiquiatra o el psiquiatra lo determine, sí es necesario. Esto debe ser a la par con el tratamiento terapéutico, porque el medicamento contiene síntomas, sí nos ayuda, mejoramos bastante, pero el tratamiento terapéutico es muy importante para generar la percepción del contexto y el manejo de la regulación emocional, así como la conductual y cognitiva, para que en un momento dado puedan dejar el medicamento o pueda entrar en remisión este trastorno, que es cuando ya lo adoptamos o lo abrazamos como un estilo de vida. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad afecta más a las personas que nos rodean que a nosotros mismos. El detalle es que queremos encasillar personas creativas, innatamente creativas, en un cuadro de reglas y normativas donde no está hecho para nosotros, ¿no? Entonces, este es el problema que luego genera. Queremos tener a un niño sentado, queremos tener a un adulto, porque incluso a un adulto sentado poniendo atención cuando realmente la creatividad se da en movimiento. El cerebro aprende en movimiento y este es el problema que se genera en las aulas. Sí hay que repetir de repente la información cuando hay inatención, hay que estar, pero hay estrategias que ayudan a desarrollar esta área cognitiva. Maestra, muchísimas gracias por esta información. Sin duda es un tema que todavía había mucho que rascarle, así que más adelante ojalá nos pueda volver a acompañar, porque creo que es importante pues generar conciencia, sobre todo, como bien lo dijo, la gente que nos rodea, a quienes tenemos, que vivimos con el TDA. Así que le agradezco muchísimo, muchísimas gracias y muy buen día. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta Bye. luego.